La entrevista del Telematutino 11. Gente importante a tratar temas importantes. Viene de salud, nos acompaña la doctora Claudia Almonte García, es una eminente cardióloga y es encargada de la unidad de cardiología del CENDOE, el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades. Muy buenos Bienvenida, días. Doctora. La doctora tuvo el 14 de febrero. Sí, muchísimas gracias. Día del amor y del corazón. Así es. Realmente para mí siempre es un honor estar en este programa y sobre todo que llevamos educación cardiovascular a toda la población, que eso es lo importante. Sí, porque la gente piensa que la muerte, la mayoría de casos de muerte por cáncer, sí. pero no, claro. es por temas cardiovasculares. Exacto, la enfermedad cardiovascular, alrededor de 17.5 millones de personas fallecen cada año a nivel mundial. Nosotros estamos dentro de la estadística, de hecho, no sé si recuerdan que una primera plana hablaba hace unos años de que un 37% de la población dominicana fallece por enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares? Está la hipertensión, cardiopatía isquémica, el infarto, arritmia, accidente cerebrovascular, valvulopatías, por ejemplo, enfermedades congénitas, por supuesto, y la hipertensión, alrededor de un 32% de la población dominicana la posee. Hoy vinimos a hablar específicamente de diabetes. ¿Y por qué de diabetes? En el sentido de la unión a enfermedades cardiovasculares. Diabetes, ¿no? En noviembre 14, sí, ya hace unos días, se conmemoró lo que es el Día Mundial de la Diabetes y va de la mano con enfermedades cardiovasculares. ¿Va de la mano? Va de la mano ¿Por qué? la mayoría. Es decir, ¿qué es primero? ¿La diabetes desencadena enfermedades cardiovasculares o las enfermedades cardiovasculares tienen que ver con la diabetes? Normalmente, en la mayoría de los casos, la diabetes puede traducirse en un potencial riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Por sí misma? Por sí misma. Estamos hablando de que un 17%, ayer Salud Pública emitió unas estadísticas, aunque normalmente rondaba lo que es 13 o un 15% de la población dominicana es diabética. Y entre prediabetes y diabetes, alrededor de un 25% de la población dominicana. ¿Qué pasa con la diabetes? Los niveles de glicemia elevados, no controlados en nuestro organismo dañan las arterias. Las arterias, por supuesto, tienen que ver con nuestro sistema cardiovascular. Traduce de que es un potencial paciente de riesgo para infarto, para lo que es hipertensión, accidente cerebrovascular, y esto por supuesto completa lo que es el circuito, yo digo siempre de los diabéticos, donde tanto los riñones, las arterias periféricas, el sistema cardiovascular completo se puede ver afectado. De hecho, hoy en día los pacientes diabéticos se benefician de un manejo integral y por eso los grandes centros como el nuestro, por supuesto, tienen lo que es, además del endocrinólogo, nutriólogo, el neurólogo, el cardiólogo, el que maneja pie diabético debe de estar en el circuito del paciente cardiovascular. Ahora, doctora, hay muchas muertes por enfermedades cardiovasculares en la República Dominicana y en el mundo. Y usted hablaba qué porcentaje de nuestra población padece de diabetes y de enfermedades cardiovasculares. No todos los que están enfermos de diabetes o enfermedades cardiovasculares van a morir de eso. No. Pero, ¿cómo se explica que una persona con un tratamiento fallezca, por ejemplo? Sí, por ejemplo, los diabéticos, como bien mencionaba, o sea, igual y los niveles de glicemia están controlados o parcialmente controlados, tienden a sumarse a otros factores de riesgo. Me explico. Por ejemplo, si ese mismo paciente diabético posee hipercolesterolemia, colesterol, triglicérido elevado, tiene enfermedades genéticas, si su madre o padre falleció de infarto, si tuvo accidente cerebrovascular, y por supuesto están en las neuropatías, si el paciente fuma, triplica el riesgo aún más. Pero una persona con tratamiento le puede dar un infarto. Sí, claro que sí. O sea, aún si el con paciente, el tratamiento adecuado, es decir, eso sí, no está exento de pero hay menos posibilidad si ese mismo paciente tratado, como bien usted menciona, y controlada de su diabetes o su azúcar, para que la población entienda, si ese mismo paciente hace sus chequeos periódicos cardiovasculares, ¿a qué me refiero?
hace su electrocardiograma, eco, prueba de esfuerzo, Doppler de carótidas, ver las arterias periféricas con Doppler, que es una sonografía. Son estudios no invasivos que están a la orden del día en nuestros centros dominicanos. ¿Eso es lo que se llama el score de calcio o esa es otra cosa? También el score de calcio se ha sumado a una herramienta muy buena para nosotros los cardiólogos para detectar a tiempo si usted tiene enfermedad aterosclerótica o enfermedad coronaria en las arterias del corazón y que puede prevenirse, de hecho, el desarrollo de un potencial infarto o evento en ese mismo paciente. El Doppler de carótida es para verificar si usted en las arterias que van al cerebro, que son las carótidas, parte de ellas, por supuesto, que pueden estar llenas de calcificación de colesterol y que puede hacer evento cerebrovascular. Todo esto con estudios no invasivos. Perdóneme, doctora, y si están calcificadas, ¿y eso es reversible o es controlable o cuál es el pronóstico? Me encanta esa pregunta porque ciertamente las calcificaciones de colesterol, y qué bueno que nos están escuchando gran parte de la población, donde por eso colocamos las estatinas, pastillas para el colesterol, para controlar los niveles de colesterol. Por ejemplo, tengo un paciente que le encontré mediante el Doppler de carótida o de arterias periféricas de miembros inferiores, aterosclerosis o depósito de colesterol en las arterias. Debo de acuerdo a las guías internacionales, europeas y americanas, colocarle estatinas, pastillas para el colesterol, para controlar su nivel de colesterol y evitar que se siga agregando placas. Exacto, porque de ya no se quita esa placa. Hasta ahora no hay un fármaco que barra, como yo le digo a mis pacientes, eso de ahí. Sí controla y estabiliza la placa para disminuir que siga incrementándose ese acúmulo de colesterol en nuestras arterias. Doctora, ¿qué es más frecuente en República Dominicana? ¿La muerte por un infarto cardíaco o la muerte por un ACV, por un accidente cerebrovascular? Bueno, están casi de la mano, Ciertamente en algunas poblaciones es mayor la incidencia de ACV y dependiendo también la edad, que incrementa más el riesgo, incluso por arritmias, por ejemplo, como la fibrilación auricular, o por una crisis hipertensiva no tratada, o sea, no una presión muy alta, que puede hacer picos hipertensivos y por supuesto puede también romper un vaso, hacer un accidente cerebrovascular hemorrágico, porque hay diferentes accidentes cerebrovasculares, pero los infartos en nuestro país han incrementado y no solamente en pacientes añosos. Vemos lastimosamente en nuestras noticias, en el día a día, muerte súbita, muerte incluso en pacientes de 30, 40 años, hoy en día no están tan exentos, aunque menor de 35 generalmente se debe a lo que es enfermedades congénitas, por ejemplo, que nacieron con algún problema cardiovascular y no lo sabían, pero sí está existiendo pacientes con infarto. Y posterior a lo que es 35 años es más frecuente por cúmulo de colesterol, diabetes asociada, el fumar, la obesidad. La obesidad hoy en día, un 70% de la población dominicana está entre sobrepeso y obesidad. Y esto aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué? Sí, la obesidad ya de hecho pasó a ser una enfermedad. Si ya está gordito, una enfermedad. es una enfermedad. Es una enfermedad, es una Pero también a los inflamación. flacos le da diabetes y le da también infartos y ACV. Totalmente. Nadie. El delgado no está Pero también, exento. doctora, hay una fase de la diabetes donde el paciente pierde peso. Sí, ahí viene a ser, por ejemplo, cuando es en debut, en ocasiones, o el diabético tipo 1 o el mismo tipo 2 que entra en debut, donde pierde peso, come mucho, pero pierde peso, bebe mucha agua, tiene sed. Hay una fase en inicios, cuando debuta, que puede perder peso. Pero posteriormente, de la mano con nutrición y endocrino, hay que controlar, ¿verdad?, el peso en ese paciente. Hay otros pacientes que sea por estado anímico, porque también esos pacientes pueden incrementar el riesgo de depresión, puede ser también por otra enfermedad concomitante. O sea, siempre el diabético, el mensaje de verdad que quisiera llevar mucho a la población es que el diabético debe evaluarse periódicamente. Con su endocrinólogo, por supuesto, pero de la mano con el cardiólogo. Cada año una evaluación de su tensión arterial, de sus niveles de colesterol, cómo están sus arterias, cómo está su presión arterial, y con las herramientas que tenemos, que son estudios no invasivos incluso, podemos detectar a tiempo y prevenir eventos. El factor dieta
el tema cardiovascular, pero específicamente en el tema diabético. Sí, el alto contenido de azúcares, de carbohidratos en nuestra dieta de por sí puede incrementar riesgo de padecer de diabetes. Entonces, esos pacientes, como bien mencionaba ahorita, lo correcto es que hagan el circuito, enviarlo además de endocrinología, a mí me encanta enviarlo a nutrición. Son conversaciones a veces distintas, o a veces los endocrinólogos y diabetólogos también incluyen lo que es la concientización sobre la dieta que deben de llevar, disminuir el consumo excesivo de alcohol, de azúcares, de carbohidratos, de harinas, y que pueda mejorar, además del ejercicio, su sistema cardiovascular y metabólico también. Hacer ejercicio disminuye los niveles de glicemia, controla los niveles de presión arterial, comer saludable, pero siempre de la mano y guiado por un especialista que le pueda orientar para que tampoco caiga, como yo le digo, en algún desbalance nutricional o en anemia. Hay personas que hacen autodieta, eso lo sabemos, que nos encanta, y más los dominicanos, y es importante, como yo le mencionaba incluso a una paciente ayer, que nosotros estemos guiados por un médico, porque podemos caer en anemia o en un desbalance nutricional no adecuado. Vamos a una breve pausa, doctora, que esta conversación está muy interesante y nos faltan todavía muchas preguntas. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con la doctora Claudia Almonte García, una prestigiosa cardióloga encargada de la unidad de cardiología del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades, CENDOE. Doctora, el tema del colesterol. Una persona delgada puede tener colesterol alto. Claro. Y una persona más gordita también. Y el tema que usted hablaba del ejercicio, no sé, y de las estatinas para, si no remover las plaquitas que hay de colesterol, por lo menos que se controlen. Pero las estatinas están desacreditadas. Dicen que afectan la memoria y que tienen otros efectos secundarios. Eso es Entonces, ¿es cierto? Y si no es cierto, entonces se evalúa qué te da más beneficio y qué te perjudica más. Y bueno, esa es una conversación a diario con mis pacientes. Ciertamente el discurso que se tiene es como que hacen daño. Normalmente, sí, de acuerdo a muchísimos, que afecta el hígado. Sí, de acuerdo a muchísimos estudios científicos de millones de personas, las estatinas tienen un beneficio mayor sobre nuestra salud, a nivel cardiovascular y metabólico, por supuesto. Y es importantísimo que este argumento que siempre andan mencionando baje un poquito, porque ciertamente el beneficio que nosotros vemos en nuestros pacientes es abismal, en el sentido de retrasar eventos, la aparición de eventos o el desarrollo incluso de enfermedades cardiovasculares. Nosotros no le quitamos el colesterol al cuerpo, el colesterol se requiere para el cerebro, para el funcionamiento de nuestra salud, pero los niveles excesivos de colesterol elevado, por supuesto que pueden causar daño cardiovascular y potencializa el riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular, de enfermedad aterosclerótica en los miembros inferiores. Fíjese que no sé si ha visto los pacientes, por supuesto, diabéticos que tienen las piernas bien oscuras, a veces terminan en amputación, y la mayoría de esto es, además de que fuman en ocasiones, puede ser simple y llanamente por depósito de colesterol en sus arterias, que las obstruye tanto que definitivamente puede llegar un paciente diabético potencialmente o no diabético a ser amputado. Y las estatinas son las que mantienen el nivel de colesterol estable, de acuerdo a miles de pacientes o millones estudiados, y que científicamente, mediante guías europeas y americanas, tenemos el aval para utilizarlo en ellos y mermar el hecho de un evento. ¿Y qué puede contribuir a bajar el colesterol sin medicamentos? ¿Qué otras cosas? Porque es una patente de corso para comer todo y hacer todo porque estoy tomando la pastilla que me protege. Sí. O si yo puedo, o la persona puede, con algunos hábitos alimenticios y de otra cosa que usted dirá, sí, reducir el colesterol. Además del buen hábito alimenticio, realmente llevado de la mano con nutrición, como siempre estimulo a mis pacientes, está el hacer ejercicio. Hasta en un 75% disminuye el riesgo cardiovascular y también metabólico en el paciente que hace ejercicio, al menos 150 minutos semanales.
Usted lo divide como gusta, pero eso puede incluir. Definitivamente hay pacientes que aunque llevan una vida o estilo de vida saludable, pueden tener Yo le iba a hacer esa riesgo. pregunta. Sí, personas que llevan una dieta, Todo bien. que son delgados y sin embargo tienen el colesterol. Correcto, estamos hablando de los que tienen o poseen el diagnóstico de hipercolesterolemia ¿Qué es lo que familiar. posee? O posee. Posee Ok. hipercolesterolemia Es familiar. decir, que es genético. Es genético, son personas que incluso desde adolescentes, niños, manejan niveles de colesterol muy elevados cuando llegan a la adultez. De hecho, hay historias y donde vemos muchas familias con antecedentes cardiovasculares, con eventos, y el único hallazgo es los niveles de colesterol y en ocasiones de triglicéridos súper elevados. Estamos hablando de 600 de colesterol, de 2.000, 3.000 de triglicéridos. O sea, esa hipercolesterolemia familiar es que debe de darse seguimiento. Y de hecho, el llamado es a que desde niños tomemos la medida de nuestros niños y adolescentes de cómo anda el colesterol. Y si usted sufre de colesterol, o sea, sus hijos tienen un potencial riesgo también de padecer de lo mismo. Dieta, ejercicio, pero medicina, o sea, medicamentos. Si ya yo tengo aterosclerosis subclínica, o sea, depósito de colesterol en las arterias, además de la dieta y el ejercicio, las guías nos invitan a motivar al paciente, por supuesto, y a medicarlo con estatinas. Doctora, hace unos años, si la memoria no me falla, el nivel máximo permitido era 220. Sí, pero hoy en día... Pero ya ahora es 200. O sea, ¿de glicemia o de colesterol? De colesterol. Ah, sí. Lo que pasa es que hay que individualizar. Por eso existen las guías también que tanto menciono, europeas, americanas, latinas, donde tenemos pacientes que debemos individualizar. Está el diabético, está el paciente que tiene hipercolesterolemia familiar, el que tiene ya un infarto, que hizo un infarto. O sea, los niveles de colesterol malo deben de estar por debajo de 70. El LDL, que es el llamado colesterol malo. Y eso es bueno que la población se eduque. ¿Y el colesterol eduque. total, entonces, en ese paciente, en cuánto debe de estar? No, muy por debajo de 200, muy por debajo. Hoy en día... 150 no es muy bajo. Pero el colesterol total. Entonces, total. el malo por debajo de 70, y de hecho en muchas ocasiones... ¿Cuál es el malo? El LDL. LDL colesterol. Es el que se también, deposita, ¿no? Exactamente, pero también tenemos... ¿Y los triglicéridos deben ser menos de qué? Mucho menor de 150. Pero hoy en día tenemos pacientes incluso que han tenido eventos donde tenemos que tenerlo por debajo el LDL de 60, en ocasiones es diabético de 40, o sea, y son niveles que nosotros tenemos con nuestros pacientes y hasta ahora no han tenido. Yo siempre toco madera, como dicen a mis pacientes, yo les digo, aquí no ha llegado todavía ningún paciente con los riesgos que avalan muchos argumentos para nuestros pacientes no usar la estatina. Doctora, Así que, usted ojo con habló ahorita de la ACV, donde se rompe una arteria por por hipertensión. Pero en los casos que es una hemorragia y se produce una isquemia. Sí, existe, por ejemplo, generalmente es al revés, que un isquémico, o sea, se tapa una arteria, produjo un infarto, pero cerebral. Entonces, ese infarto a veces se puede convertir en hemorragia. Entonces, siempre que un paciente ingresa, de hecho, con accidente cerebrovascular, lo correcto es estar monitorizado, estar en una unidad de cuidado intensivo, dependiendo, por supuesto, el deterioro, y vigilar, porque un isquémico se puede convertir en hemorrágico, y definitivamente el paciente, tanto hemorrágico como isquémico, son pacientes de alto riesgo cardiovascular completo. Hay pacientes que hacen un ACV y luego a los pocos meses o al año hacen un infarto, porque es un paciente que comparte factores de riesgo para cualquier evento cardiovascular. Doctora, en el caso del ACV, que el paciente que sobrevive pero quedan secuelas. Sí, es muy penoso ver incluso, sobre todo pacientes muy jóvenes en edad útil, donde ocurre un accidente cerebrovascular, ya sea porque tenía una genética, porque fumaba, porque tenía una enfermedad congénita. Son pacientes que quedan menos útil, ¿verdad? O sea, están quizás limitados. Siempre nosotros motivamos, dependiendo la lesión, dependiendo el deterioro neurológico, a que inmediatamente, incluso estando ingresado, ese paciente sea abordado por terapia física lo más temprano posible,
tanto para la terapia del habla o si quedó con algún hemicuerpo que no lo mueve, lo correcto es lo más temprano posible, incluso ingresado, estimularlo a lo que es la terapia física para poder tratar de mejorar esa afección neurológica, y en ocasiones es reversible. Hay otros pacientes que tienen unas lesiones más importantes que no se recuperan totalmente, pero algo que sí quiero dejar en la población es que la evaluación cardiovascular y metabólica temprana, incluso en la adolescencia, y el seguimiento oportuno en la juventud, definitivamente impacta en menor eventos y en menor desarrollo de enfermedad cardiovascular. No esperar a tener síntomas, no minimizar síntomas. Doctora, he visto casos de personas que se hacen una resonancia cerebral por cualquier indicación y le aparecen pequeños infartos. Sí. Y la persona dice, no me di cuenta. Entonces, ¿qué son esos pequeños infartos? ¿Qué lesiones dejan y qué lo que significa eso para la salud? En ocasiones, así como bien menciona, existen enfermedades de pequeños vasos. Hay personas, por ejemplo, en mujeres que pueden tener enfermedades autoinmunes, no lo sabían, o se empieza a investigar, o enfermedades hematológicas que pueden producir microinfarto. A nivel cardiovascular, por ejemplo, las arritmias como tipo fibrilación auricular en personas ya más adultas, pero también siempre el llamado es cuando se encuentra eso, hacer un estudio cardiovascular, y también existe el diagnóstico de foramen oval permeable, que es un orificio que todos tenemos y que al nacer a los 2 años más o menos se debe cerrar. En algunas personas no se cierra y puede favorecer anormalmente al paso de sangre de una cavidad a otra y puede producir microinfarto. El llamado a esos pacientes, y por ejemplo en fumadores puede ocurrir esos hallazgos que usted menciona de microinfarto. Hay que investigar que no esté hipertenso. O sea, es una serie de herramientas. Si de se estudios. combinan microinfartos con hipertensión quizá no diagnosticada o no tratada, ¿cuál es el riesgo? Sí, el riesgo es mayor, pero lo correcto es que una vez diagnosticada controlemos la presión, tratar de no aumentar el riesgo de que puedan producirse más enfermedad de microvasos o infarto. Control de la presión, control de la glicemia, control del colesterol, una dieta saludable, hacer ejercicio. Esas son normalmente las orientaciones que le damos a esos pacientes. Doctora, y esos casos que usted señala que muy joven o hasta adolescente le da un infarto cardíaco por temas de válvulas en el corazón, entonces, ¿usted recomienda que todo adolescente como quiera se haga un chequeo? No, la idea es que los adolescentes debemos de evaluarlo para saber cómo está su tensión arterial, cómo está su corazón con un ecocardiograma, cómo está su glicemia, el peso, o sea, un estudio cardiovascular completo. El infarto, como bien mencionaba ahorita, a los 30 años, que es lo que generalmente pudiera ocurrir a los 28, si es por droga, si es una enfermedad congénita que tenía. Porque la droga también tiene influencia. Sí, existen casos de que drogas, por ejemplo, como cocaína, pudiera impactar en un evento o hacer lo que es el desarrollo de un infarto, pero por otro mecanismo que no es el mismo del colesterol. Se puede tapar una arteria o se pueden producir espasmos de una arteria y traducirse en un infarto. Doctora, ¿y el alcohol? El alcohol, eso es algo que nosotros trabajamos a diario también con nuestros pacientes. El exceso de alcohol, o sea, y me refiero al exceso de alcohol porque algunas personas entienden que solo los fines de semana, fajarse, como yo le digo, a tomar, no es alcoholismo. O sea, usted está prácticamente haciendo una unión de que fuera diario. El tomar también diario, o sea, definitivamente debe de ir de la mano con una orientación hacia esa persona. Hay personas que toman de forma diaria y esto incrementa el riesgo de diabetes, de hipertrigliceridemia, la presión se puede alterar. Esto conlleva, por supuesto, a un estado de ánimo quizás no muy firme. Entonces tenemos que orientar a esos pacientes y ayudarlos con psicología, con nutrición, con endocrinología, con cardiología, porque definitivamente sí impacta en la salud cardiometabólica el alcoholismo. Pero siempre digo de que una copita de vino diario ayuda a la presión, bueno, es anticancerígeno, los flavonoides, etcétera, etcétera. Antes se hablaba mucho sobre esa recomendación, hoy en día de hecho el llamado es a no tomar alcohol, pero
o sea, una copita de vino, la mujer, en ocasiones se permiten 2 los hombres, pudiera ser, pero no de forma diaria. O sea, es tratar de disminuir y además usted de la mano con su cardiólogo, con su nutriólogo, endocrinólogo, que sepa esta condición, pero sobre todo que usted esté controlado de su presión, de su azúcar, triglicéridos y de todos los parámetros que envuelven la salud cardiometabólica. Café, té, todo eso es bueno. El café en exceso no es tan bueno. O sea, siempre el llamado es bueno, 1 o 2 tacitas. Hay personas que si tienen arritmia, les favorece a mayor aparición de palpitaciones, de arritmia. El azúcar que se le echa al café, por ejemplo, el control. O sea, es bueno que usted, sus hábitos o lo que le gusta, trate de comunicárselo a su médico y de acuerdo a la patología que tenga, que vaya de la mano con la orientación adecuada, ¿verdad? Doctora, muchísimas gracias. Yo sé que el público nosotros hemos aprendido muchísimo y le agradecemos en todo lo que vale, porque sabemos que un médico dejar su consulta para venir a un programa es complicado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias por la invitación, siempre dispuesta. Y con esto nos despedimos, amables televidentes. Hemos llegado al final de esta semana. Les recuerdo, propuesta semanal, 8 de la mañana por Telesistema Canal 11, nuestro canal de YouTube Telematutino 11, RN y nada. Que disfruten con comedimiento, ¿verdad? Sí, como siempre. Bueno, y en compañía de la mejor programación que la tiene, por supuesto, Telesistema Dominicano, Canal 11. Gracias por su sintonía y nos vemos el lunes, Dios mediante.